Al fin y al cabo, el contenido que tú consumes, la gente con la que hablas, lo que haces en tu día a día, determina tu futuro. La gente cuando está en busca de una meta o un sueño, he visto que se concentra más en lo que no tiene que en lo que puede conseguir. Cuando tú hablas con alguien, para que una persona compre algo que tú estás vendiendo, lo primero que tiene que hacer es confiar en ti. Y para que una persona confíe en ti, tiene que ver a alguien animado, a alguien positivo, a alguien con pasión, alguien que crea en el producto de verdad y que tú puedas comprar en la idea que esa persona tiene en la cabeza. Y eso me ayuda a mí a mejorarme. Lo segundo, las transacciones de commercial real estate son de números mayores. Normalmente nuestras transacciones normales son de 2 a 10 millones. Con lo cual, si la comisión es un 3%, un 4%, es mucho más un 3% de 5 millones que de $1 millón. Estudié y me di cuenta que el e-commerce, desde hace muchos años, siempre va a seguir creciendo. Amazon siempre va a seguir ahí. La construcción nunca va a parar. La logística nunca va a parar. Y eso es algo lo mismo que el multifamily, como es, por ejemplo, lo que trabajas tú, que son apartamentos. Siempre va a haber alguien que va a vivir en una casa. Como con lo cual, con inversión siempre va a estar ahí. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Patricia Multiplica por esta servidora que está acá, Patricia Ramos. Hoy, como siempre, tenemos un invitado de lujo al cual ya les voy a presentar, ya vamos para allá. Pero para quienes aún no conocen nuestro canal y apenas se están enterando, yo quiero que vayan ya y se suscriban aquí, a este canal, porque aquí vas a obtener todas esas herramientas necesarias, todos esos tips, esos consejos que te van a permitir crecer desde todo punto de vista, multiplicar esas oportunidades, multiplicar esos buenos hábitos que te permiten llegar al éxito, multiplicar esas opciones que se presentan para ti cada día y que quizás no las has visto. Y hoy vamos a hablar de una historia que a mí me encanta comentar acerca de historias que resultan historias de inspiración. Esas personas que tú dices, hey, yo quiero ser como él o yo quiero ser como ella. Bueno, hoy tenemos un episodio así que te va a inspirar y va a llevarte al éxito y obtener todas esas cosas que tú quieras. Bueno, aquí. Ahora mismo vamos a empezar en Patricia Multiplica y ahora sí estamos iniciando este nuevo episodio, esta entrevista con un chico que, miren, les voy a contar. A ver, vamos a ver para quienes no lo conocen, quienes quizá todavía no lo han visto en las redes sociales. Estoy seguro que ya muchos lo han visto, claro que sí. Pero yo me topé con este personaje, porque sí, es un personaje de hombre en todos los sentidos, por todo lo que viene haciendo, por todo lo que ha desarrollado, por este nivel de inspiración que no solamente para mí, sino para muchos. Y es que Guillermo de Nicola está aquí con nosotros. Bienvenido. Viene a contarnos su historia, a contarnos por qué el éxito es posible a través de una mentalidad yo diría que es una mentalidad enfocada, que tiene mente de emprendedor, y esa es la única forma en que nosotros podemos llegar al éxito. Y definitivamente tenemos aquí en persona a Guillermo para contarnos un poco más. Él es el CEO de Panther Capital Group. Panther Capital Group. Una de las personas que viene a ser, bueno, eres el líder principal de esta compañía. Y además de eso, hay una cosa que tengo que comentar, y es que nos comentó otras cámaras que son más de 250 millones de cierres hechos. Así que, bueno, voy a contarles un poquito más y que sea él la persona que nos comente acerca de todo lo que ha venido haciendo. Cuéntanos, primero que nada, hoy en día, cuál es tu función en tu empresa, este nivel de liderazgo que has alcanzado, cuántas personas están trabajando para ti y qué hacen. Pues lo primero, muchas gracias por tenerme. La verdad me encanta tu contenido, me encanta el hecho de que hables a la gente, que inspires, que compartes historias que ayuden a las personas a superarse y a multiplicar. Mi nombre es Guillermo, yo vengo de España, llevo viviendo en Estados Unidos 10 años, en Miami el último año, y mi empresa a día de hoy tiene 20 personas, somos 11 personas en Estados Unidos, la mayor parte son brokers, yo tengo un industrial real estate brokerage, básicamente hacemos transacciones industriales, ya sean naves industriales o terminales de camiones. Toda la propiedad que sea industrial la compramos, la vendemos y la alquilamos. Aparte de las 11 personas en Estados Unidos, tenemos otras 8 personas en diferentes partes del mundo, como Filipinas, como India, como Pakistán y Argentina, donde nos hacen el Data Analytics, analizar los datos, nos hacen research y nos hacen administración.
A día de hoy trabajamos en todo Estados Unidos, vendiendo y comprando y alquilando propiedades de industrial real estate y nos enfocamos en Florida y en Texas, sobre todo en Florida. Yo estoy aquí localizado en Miami y mi compañía está en Orlando, Florida. Oh, pero eso está muy interesante y uno de los puntos que acabas de comentar es que vienes desarrollando una estrategia financiera, económica, donde generas, básicamente, o creas un servicio para aquellas personas quienes están en busca de poder crecer en este rubro. Ahora, para entender un poquito más, porque vamos a ponerlos en contexto. Primero que nada, ¿qué edad tienes? Acabo de cumplir 28 años ahora. Wow, wow. Y miren el nivel de éxito que ha obtenido hasta ahora. ¿Naciste en España? ¿En qué parte de España? Yo nací en Madrid, España, en la capital. ¿Cómo fue ese transitar y cómo llegaste a donde estás ahora mismo? Pues es una historia interesante. Yo fui tenista desde chiquitito. A los 4 años empecé a jugar al tenis. A los 9, 10 años me dediqué más al tenis amateur profesional por la edad de 10, 11 años. A los 16 años empecé a competir en el circuito pro, en los pasos del principio. En ese momento decidí que el tenis no era para mí. No me hacía feliz, era muy bueno, pero era muy duro mentalmente y físicamente para mí, con lo cual decidí dejar de jugar al tenis. Pero me di cuenta que podía ir a Estados Unidos con una beca completa a cualquier universidad casi. Con lo cual me decidí ir a Estados Unidos con 18 años. Me fui a una universidad en Tennessee. De ahí, justo cuando llegué a Tennessee, la mentalidad americana, eso me ayudó mucho. Me empecé a envolver en libros de autoayuda, en libros de desarrollo, en libros de negocios. Wow. Y me empezó a interesar mucho todo el tema que eran los negocios. Con lo cual, esa pasión que yo tenía por el tenis la pasé a los negocios. El primer libro que yo leí, de hecho, que se llama The Principles of Success, The 64 Principles of Success, los 64 principios del éxito, es un libro que hablaba de principios muy ordinarios que todos conocemos, pero que te los ponen de una forma muy fácil de entender y que entiendes que al fin y al cabo tus hábitos y con quién te relacionas es lo que determina tu éxito. De ahí yo me fui para Rollins College, que es una universidad en Orlando, donde yo conocí a una persona que tenía 65 o 70 años. Su nombre es Bob Hold. Okay. Era un dueño de una compañía de commercial real estate, que es lo que yo me dedico. Y desde el día que yo conocí a esa persona, yo dije, wow, qué hombre tan inteligente, qué hombre tan interesante, el cómo se sienta, el cómo habla, cómo se explica, qué carro tiene, cómo se viste. Hubo muchas cosas que me interesaron. Guillermo, esto fue un mentor. Ciertamente una especie un mentor. de mentor. Y qué importante que cuando nosotros estamos en este proceso de aprendizaje, de desarrollo, tengamos una persona que nos oriente, que nos indique, que nos lleve de la mano para que podamos crecer, sobre todo con los ejemplos. Eso que me acabas de decir es espectacular. Sí, yo creo que el hecho de ver a alguien que está en una posición en la que tú quieres estar en el futuro es lo que te motiva para poder poner esfuerzo para llegar a ese objetivo que tú tienes. Si tú ves a alguien, por ejemplo, a Patricia, todo lo que tú estás creando, todo lo que tú compartes es una inspiración. Cuando tú te focalizas en ver qué hábitos y qué hace esa persona y lo puedes aplicar a tu vida, a tu trabajo, a tu negocio, eso te va a ayudar a llegar a donde está esa persona. Al fin y al cabo, el contenido que tú consumes, la gente con la que hablas, lo que haces en tu día a día, determina tu futuro. Y quizás no lo haga en una semana, en un mes, pero te puedo asegurar que si en 3 años lo haces todo el tiempo, vas a poder estar mucho más avanzado de si no estás haciendo esos hábitos o esas acciones que te van a llevar ahí. ¿Qué son esas cosas que imitaste o dijiste, voy a tomarlo en cuenta porque sé que esto me puede llevar a un crecimiento, al éxito, a mis objetivos? ¿Cuáles son esos tips o esas cosas que tú dijiste, esto lo tengo que agarrar, esto es fundamental que yo lo copie? Pues sinceramente eso es interesante que me preguntas porque no lo he compartido mucho, pero la parte por la que yo me metí en commercial real estate es que cuando yo, después de tratar de llamar a las oficinas durante 6 meses, me di una entrevista y me dijo, oye, ¿por qué no pruebas a hacer un internship aquí en mi empresa en commercial real estate? Y yo le pregunto, oye, ¿y qué es commercial real estate? No entiendo. Y me dice, mira, hacemos transacciones de propiedades, lo mismo que cuando vendes una casa, pero vendes una propiedad comercial y tú te llevas una comisión del precio. De ahí empecé a hacer un internship y conocí a un chico que se llama Saxon, que básicamente tenía 26 años y estaba haciendo mucho dinero, cientos de miles de dólares. Yo viniendo de España, de Madrid,
el hecho de que con una comisión tú te puedes llevar 50.000, 100.000 dólares, me parece una cantidad muy, muy, muy grande. Con lo cual, desde ese día, yo simplemente lo que hice fue, si este hombre, chico, que tiene 26 años, puede hacer una transacción que haga 50.000, 100.000 dólares, ¿por qué yo no? Porque yo no. Y estuve 20 meses, desde que yo empecé a hacer commercial real estate, hasta que yo me independicé financieramente. 20 meses. Wow. En los que yo hice 6.000 dólares. Eso es todo lo que hice en 20 meses. Daba clases de tenis para poder pagarme mis meals, para poder pagarme Para sobrevivir. mi vida, para sobrevivir. En Estados Unidos. Mis papás me ayudaban un poquito también, pero fue más el hecho de si alguien lo está haciendo y yo imito a esa persona y trato de hacerlo lo mejor posible, Incluso superarlo. ajá, lo vas a conseguir al fin y al cabo. Claro, totalmente. Y pues es un poquito lo que yo aprendí de los hábitos. Más que, obviamente, imitar lo que hacían, es el saber si alguien lo está haciendo, porque yo no. Y creo que mucho de lo que tú haces es el demostrar eso. Si este hombre que está aquí, Guillermo, hace este tipo de cosas y yo lo hago también, porque yo no. Exactamente. O si alguien trabaja con tu contenido, trabaja en entender las tácticas de ventas, trabaja en entender el mercado y las inversiones, porque yo no puedo hacer eso también y puedo llegar a ese resultado. Pero creo que para eso algo muy importante que creo que te diferencia y me diferencia a mí es tener la convicción de que vas a siempre seguir haciendo las cosas bien, aunque el resultado no sea inmediato. Porque Acabas todo toma de decir tiempo. algo puntual, una palabra clave es la convicción. La fe que tú tienes de que vas a poder conseguir ese objetivo, esa meta, lo seguro que estás de ti mismo para que lo puedas obtener sí o sí, no matter what, o sea, haya el obstáculo que haya, sabes que lo vas a lograr, independientemente de lo que quizás no tengas. Porque la gente cuando está en busca de una meta o un sueño, he visto que se concentra más en lo que no tiene que en lo que puede conseguir. Entonces, creo que esa palabra es muy clave a la hora de nosotros perseguir nuestros sueños, en esa búsqueda del objetivo, que definitivamente la convicción sería lo que determina muchas cosas. ¿Cuál de otros elementos, cuáles otros elementos podríamos considerar que tú copiaste, que tú dijiste, esto me va a permitir llegar a donde yo quiero? Yo creo que la energía y la pasión son muy, muy importantes, sobre todo en ventas. Al fin y al cabo, cuando tú hablas con alguien, para que una persona compre algo que tú estás vendiendo, lo primero que tiene que hacer es confiar en ti. Y para que una persona confíe en ti, tiene que ver a alguien animado, a alguien positivo, a alguien con pasión, alguien que crea en el producto de verdad y que tú puedas comprar en la idea que esa persona tiene en la cabeza. Porque al fin y al cabo, si tú vas a vender a alguien algo, una casa, un edificio industrial, y tú realmente no crees que sea una buena inversión y no hablas con pasión, esa persona no te lo va a comprar. Porque realmente tú eres el experto que le estás aconsejando. ¿Qué es lo que pasa? Si tú realmente crees en esa inversión, en ese apartamento de preconstrucción, en esa warehouse industrial, y tú lo vendes y explicas todas las razones por qué eso es un buen deal, eso es una buena inversión, esa persona va a comprar tu idea, va a comprar en tu pasión y la venta va a ser mucho más, va a tener muchas más posibilidades para que se haga. Para que se haga o para que se cierre. Creo tanto en lo que estás diciendo, creo que esto es mi lema favorito, que es la pasión, el entusiasmo que tú le proporcionas, con el que tú cargas una venta, y creo que esto tiene que ver con la energía. Muchos, quienes no lo entienden, por favor vayan ya y empiecen a investigar acerca de la ciencia cuántica. Esto determina mucho los niveles energéticos con los cuales nosotros nos estamos manejando. Incluso puedo decir que cuando los días que tú estás triste, que estás desanimado, que quizás no te sientas bien, no te sientas tan bien, probablemente no vas a tener tanto éxito como esos días en que tú te sientas bien contigo mismo, te sientas seguro, pero que también creas y tengas total seguridad de lo que estás haciendo. No solamente que te guste, sino que creas en eso, que lo entiendas, porque a la medida en que tú entiendes las cosas o el producto que estés vendiendo, tú lo entiendes, lo comprendes, invertirías tú también. Correcto. Te apasiona, muy importante eso, ¿verdad? Yo creo que es muy importante. Y para la audiencia el hecho de que tienes que confiar y que tú pongas tu propio dinero en lo que tú realmente estás vendiendo. O sea, eso me parece ultra importante. Yo en mi carrera, y perdona que te corte, pero... No, pero es que tienes toda la razón, en mi carrera, estoy de acuerdo contigo. yo cuando me empecé a dedicar a industrial real estate, fue porque hubo una transacción muy grande en la que el desarrollador que yo trabajaba
estaba tratando de hacer ofertas para poner un tipo de desarrollo y otro desarrollador industrial ofreció un número mucho, mucho más grande. En el momento que yo entendí la dinámica de por qué una persona desarrollando industrial podía hacer mucho más dinero que otra persona desarrollando otro tipo de inversión, es cuando empecé a estudiar más el tema de industrial en real estate. Y ahí es cuando yo pues estudié y me di cuenta que el e-commerce, desde hace muchos años, siempre va a seguir creciendo. Amazon siempre va a seguir ahí. La construcción nunca va a parar. La logística nunca va a parar. Y eso es algo lo mismo que el multifamily, como es, por ejemplo, lo que trabajas tú, que son apartamentos. Siempre va a haber alguien que va a vivir en una casa. Como con lo cual, con inversión siempre va a estar ahí. Ahora, si tú estás comprando un strip center, si estás comprando un shopping center donde tienes a Publix, si tienes una compañía que vende electrodomésticos, si tienes otra compañía que vende cajas, o tienes otra compañía que está vendiendo bombillas, a medida que el tiempo pasa, el e-commerce puede ser que quite esos tipos de negocios. Claro. Porque tú no vas a comprar siempre en la tienda. Yo compro en Instacart. Yo muchas veces no voy a Publix, no voy a Costco. Lo compro online y llega a mi casa. Con lo cual esas compañías están perdiendo negocio. Sí, claro. Pero tu casa siempre va a salir en tu casa. Sí. Y la nave industrial donde poner los paquetitos de Amazon siempre va a estar ahí. Con lo cual, el confiar en ese tipo de inversión es muy importante para tú poder venderlo y poder ser mejor. Básicas. Realmente lo que estás vendiendo es un Sí, servicio 100%, que es necesidad 100%. básica. Me encanta eso que dices acerca de por qué no elegiste la industria del real estate en residencial, sino commercial. ¿Cuál fue en ese momento que dijiste voy a hacer commercial porque definitivamente aquí hay más dinero, porque ofrezco mejores opciones para mis clientes? Yo creo que, sinceramente, nunca me planteé hacer residencial. Me llamó mucho la atención hacer comercial por el hecho de que estás tratando con dueños de compañías, estás tratando con personas que su net worth es muy alto, que tienen compañías que tienen mucha experiencia, con lo cual, lo primero de todo me atrajo el hecho de relacionarme con personas que han podido lograr muchas cosas. Porque al fin y al cabo eres el mix de las personas con las que te relacionas, con lo cual el yo poder relacionarme con dueños de compañías grandes, aprendo, imito lo que hacen y eso me ayuda a mí a mejorarme. Lo segundo, las transacciones de commercial real estate son de números mayores. Normalmente nuestras transacciones normales son de 2 a 10 millones, con lo cual si la comisión es un 3%, un 4%, es mucho más un 3% de 5 millones que de $1 millón. Es básicamente 5 veces el trabajo que tú harías por una transacción de 1 millón. Y además, aunque no lo creas, hay veces que las transacciones más grandes a veces son más simples que las transacciones pequeñas. Porque la gente con la que tratas son más profesionales, están más acostumbrados y normalmente muchas veces... Tienen mayor conocimiento a nivel de inversión. Sí. Entonces probablemente no tienes que convencerlos de que esa inversión es la más inteligente, sino que simplemente ya ellos vienen con un bagaje en cuanto al aprendizaje que han venido obteniendo para poder decidir ya, eso es lo que yo quiero y definitivamente utilizan un intermediario que pueda apoyarlos a seguir el proceso, pero... Y bueno, obviamente también por el poder adquisitivo que puedan tener. Poder adquisitivo y luego también el hecho de que en comercial me gusta la idea de que todo está relacionado con los números. No hay mucha emoción. Al fin y al cabo, la gente cuando invierte en propiedades industriales no es porque les gusta un aparcamiento de camiones y les apasiona. Claro. Es porque entienden la dinámica y el poder de la logística que el mundo tiene hoy en día y básicamente... O sea, que no es una compra tan emocional. No es nada emocional. Es bien racional. Es muy racional y todo va con números. Al fin y al cabo, lo que tú estás haciendo es que tú estás haciendo una estimación de lo que la propiedad va a valer en 3 a 5 años, que es el tiempo que tú te la vas a quedar y vas a vender la propiedad, y cuánto dinero puedes sacar cuando tú alquilas esa propiedad. La mayor parte de mi negocio trabajamos con inversores, con lo cual el objetivo es comprar una propiedad, añadir valor a esa propiedad, ya sea en alquilar la propiedad mejor, ya sea en vender la propiedad a una persona que lo necesite de verdad, ya sea el desarrollar la propiedad y poner un edificio nuevo, diferentes formas que puedes tener de añadir valor y en el momento que ese valor está añadido, vender esa propiedad y básicamente recuperar tu inversión más el dinero de profit que tú has sacado de el valor que tú has añadido. Claro. Y este modelo de negocio está muy interesante y no muchas personas lo hacen en la industria del real estate. Hoy en día, tu personal, la gente que trabaja contigo, tiene el mismo conocimiento que tú, los has entrenado para que ellos también puedan llevar la misma labor. Sí, claro. El objetivo mío cuando alguien trabaja conmigo es el poder entrenarlos y darles las herramientas
para poder tener el conocimiento y que cuando hablen con los dueños de las propiedades vean que somos expertos y confíen en nosotros para vender su propiedad. Okay. Ten en cuenta que muchas de esas propiedades es la inversión que esta persona ha tenido durante 20 años y la diferencia de vender una propiedad por 20% más o menos en un deal de 5 millones son de 5 millones de dólares a 6 millones de dólares. Es mucho dinero para una persona, sobre todo cuando normalmente son sus ahorros. Aparte de eso, el commercial real estate es muy importante entender cómo funciona la depreciación de una propiedad. Como por ejemplo, una propiedad de 10 millones, tú cuando deprecies una propiedad en Estados Unidos, la puedes depreciar en 39 años, que es un 2.56-2.59%. Eso significa que si yo tengo una propiedad de 10 millones de dólares, yo puedo depreciar $256.000 al año, que significa voy a quitar ese dinero de las tasas que yo pago al final del año. Del dinero que yo hago, cuando voy a pagar tasas, yo me puedo quitar eso, me desgravo ese dinero de las tasas. Ahora, en real estate, en commercial real estate y en residential también, se puede hacer una cosa que se llama accelerated depreciation, bonus depreciation. Y lo que hace es que el primer año te permite depreciar entre el 20 al 30% del valor de esa propiedad. Con lo cual, te pongo un ejemplo más fácil. Con $1 millón. Si tú compras una propiedad de $1 millón, pones $350.000 de down payment, el banco te da 650 y tienes una propiedad valorada en $1 millón. Es el purchase price que he sostenido. De ahí, ponte que tú has ganado $1 millón ese año en income. Al haber comprado una propiedad de $1 millón y hacer bonus depreciation, puedes depreciar entre el 20 y el 30% de esa propiedad. Con lo cual te puedes quedar $300.000 en tasas, con lo cual en vez de pagar tasas en $1 millón, pagas tasas en $700.000. Ah, mira. Con lo cual, el poder jugar con el real estate para quitarte de pagar tasas es muy importante. Mira, eso está buenísimo. Eso Porque me encanta. a veces es más importante el comprar una propiedad y poder utilizar esa ventaja de tasas que el deal sea 5% arriba o 5% abajo. Porque a ti lo que realmente te interesa es, cuando yo veo al final del año, ¿cuánto dinero hice? ¿Cuánto dinero le di al gobierno? ¿Cuánto dinero me quedé yo? Claro. Yo creo que es lo que más le preocupa a todos nuestros a compradores, inversionistas, clientes, saber cómo no evadir, sino de qué manera pueden aprovechar las circunstancias y las oportunidades que te da la misma industria del real estate. Eso está muy, muy bueno, es muy interesante y creo que muchos irían justamente a buscar tu asesoría para que les puedas brindar esa información, esa acelerar esa depreciación. ¿Lo pueden hacer en qué tiempo? Eso se puede hacer el primer año. Ah, mira. Con lo cual hay muchas veces que a final del año ponte que has tenido muy buen año y te ha ido muy, muy bien. Y ganaste $1 millón. No quieres pagar tantas tasas, con lo cual compras una propiedad, le haces la depreciación acelerada. Cuando él dice tasas, es taxes. Taxes, exacto. Sí, de taxes aquí también. Taxes, sí. De español en inglés, pues depende. En España sí de taxes. Tasas, perdón. Tasas. Bueno, sí, es que aquí como utilizamos muchas palabras en inglés, el Spanglish, sí, taxes o impuestos. Y ahora como curiosidad, yo sé que tú trabajas mucho en pre-construction. En pre-construction, a día de hoy en los apartamentos en Miami, yo que no tengo tanta información, ¿cómo funciona cuando tú compras un pre-construction? O sea, ¿cuánto dinero se da al principio? ¿Cuánto dinero se da como la mitad? ¿Cuándo se cierra? Porque creo que se me hace muy buena oportunidad y no lo conozco, la verdad. Todo depende del tipo de proyecto en el cual estás invirtiendo. Todos los proyectos van a variar de acuerdo a la estructura de pagos que ellos estén manejando. Generalmente, o lo regular o el estándar, incluso lo más beneficioso para cualquier cliente es que pague el 50%. A largo plazo, por motivos de pedir el préstamo, siempre va a resultar muchísimo mejor pagar el 50%. Generalmente, como son proyectos de preconstrucción, al ser un proyecto que se va a construir en 3, 4, 5 años, todo va a depender, o 2 años, esto va a permitir la flexibilidad de pago para que el inversor pueda hacerlo de una manera planificada, pues como a cuentagota le decimos nosotros. Poquito a poco, ¿verdad? Sí, claro. La idea es que sean bien flexibilizadas para que de alguna u otra manera se le haga mucho más fácil poder pagarla, ¿no? Ya sabemos que también el otro 50% ya sí pueden pedir un préstamo, un financiamiento.
Y sí, ya finalmente cuando se entrega la propiedad, lo interesante de la preconstrucción, o lo que más me gusta a mí de la preconstrucción, es que ya sabes la plusvalía o la revalorización que vas a poder obtener. ¿Ah, sí? Claro, porque al pasar 3 o 4 años, especialmente en la ciudad de Miami, que es una de las ciudades de mayor crecimiento, y esto ya está estudiado, no Sí, es algo sí, que estoy 100%. diciendo yo, estamos manejando una tasa del 7 al 9% de crecimiento. Y esto es tan real. ¿Por año o cada 3 años? Por año. Por año. Por año. Wow, ok. Y esto es tan real que los estrategas financieros más importantes del mundo, que los inversionistas de diferentes partes del mundo que tienen mayor conocimiento en el área financiera están decidiendo la ciudad de Miami. Esto no es al azar. Estamos hablando incluso que también las empresas más grandes de tecnología están viniendo a instalarse. Miami, ajá. Sí, estamos hablando, por ejemplo, Jeff Bezos invirtió aquí en Miami. Sí, acaba de comprar en Wynwood ahora mismo. Ajá. El dueño de Amazon, Ken Griffith, que sabes que es el dueño de Citadel, Alexandres Rodríguez, Ya que por empezó construcción en cierto, Brickell. él es que por cierto, bueno, en el caso de Alex Rodríguez, que es atleta al igual que tú, hace 15 años él empezó a invertir justamente todo en la zona de Edgewater, donde yo soy muy especialista en esta área. Él empezó justamente a invertir en departamentos, algunas propiedades multifamily, y bueno, hoy en día él ha visto un crecimiento espectacular. ¿Qué otras? Bueno, David Beckham también, si estamos hablando de atletas. Sí. Robbie Williams, ¿te enteraste? Hace 4 semanas invirtió en Coral Gables. Ah, ¿de verdad? Sí, entonces lo que estamos observando es que Miami ha crecido mucho y sigue creciendo, y muchas cosas están ocurriendo a nivel de inversión, y por eso son tantas las empresas que hoy en día nos eligen como incluso ciudad principal para poder manejar sus operaciones. Incluso, bueno, y ahora dicen que Miami es el nuevo Manhattan del Sur. Ajá, se está construyendo en Wall Street. Dicen. A ver, en realidad yo viví mi vida profesional en Orlando y me vine para Miami por el hecho de compartir más con personas que estén a un nivel parecido al mío, que tengan unas ideas parecidas a las mías, que tengan esa ambición. Poder compartir más con gente que realmente ve la vida y quiere tratar de conseguir toda esa oportunidad que hay. Y en Miami creo que se consiguió. De ¿Cómo hecho, es que dice el dicho? De que te conviertes en las 5 personas con las que te relacionas. Sí, 100%. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Aquí, yo creo que es como todo, ¿no? Con quién pasas tu tiempo es con el que ves y imitas. Cuanto más tiempo pasas con alguien, más se te pega. Las conversaciones que tienes con esa persona, lo que te aporta, la energía que te aporta, que te ofrece el compartir con ellos. Sí, efectivamente, las personas que nos rodean son las que definitivamente nos definen a corto o a largo plazo. Sí, las conversaciones que tenemos diariamente van a formar o van a forjar esa personalidad que tenemos. Porque definitivamente si los escuchamos, es parte de lo que nosotros procesamos en nuestro cerebro todos los días. Verlos a ellos, ¿verdad? Haciendo las cosas bien, y cuando hablo de las cosas bien probablemente estamos hablando de hábitos. Si yo veo una persona que se para temprano, por ejemplo, y va al gimnasio, hace ejercicio, medita. Cuéntame, ¿cuáles son tus hábitos? Y yo te cuento los míos. Tengo curiosidad. Bueno, dale, vamos a hacer eso. Fíjate, los míos son apenas despierto. Fíjate que antes no lo tenía, pero te voy a contar cuáles las diferencias que he tenido entre lo que hacía antes y lo que hago ahora. Lo primero que hago al despertar es meditar. Ok, wow. No tengo interacción con el teléfono, que antes sí lo tenía. Antes, lo primero que hacía al despertar... ¿Cuánto tiempo desde que te levantas hasta que utilizas el teléfono pasa? Bueno, no, ya más de 1 hora. ¿De verdad? O sea, no. Sí, hay como 45, estudios. He leído tantos estudios. 45 minutos a 1 hora que no termino de interactuar con el teléfono, y ese tiempo es para mí. Ahora he entendido que ese tiempo es sagrado para mí. Obvio, tengo el app de la meditación, lo tengo en el teléfono, pero es sencillo. Entro al app y ya. No es que me meto en Instagram o me meto en TikTok o veo los mensajes de WhatsApp. No, a esas aplicaciones no entro hasta 1 hora después. Pero antes sí lo hacía. Y ya les voy a contar la diferencia entre lo que hacía antes, cómo me iba, y lo que hago ahora. Entonces, lo primero que hago, me despierto, pongo mi aplicación de meditar. Dios mío, qué bendito es esto. O sea, respirar, pareciera que es algo muy simple, porque muchos piensan que, eso es respirar y ya. Pero ese oxigenar nuestro cerebro
cambia mucho el Tan cómo va a importante. ser nuestro día. Y lo que le decimos a nuestro cerebro, lo que nos comunicamos a nosotros mismos, lo que expresamos, lo que nos decimos diariamente, también va a cambiar mucho el cómo nos enfrentemos a cualquier obstáculo, a cualquier situación durante el día. Sea malo, Completamente de sea acuerdo. buena. 100%. ¿Sí? Cualquier reto que puedas asumir. Entonces, medito, luego yo tengo un perrito, Ujú. entonces él siempre quiere, vámonos, Ya. vamos a pasear, y es súper chévere porque él es parte de mi terapia. Y te hace pasear. Y me hace pasear, Por me la hace mañana. caminar, me hace estar en contacto con el sol. Coger sol por la mañana los primeros 15 minutos. Todos los días lo Hay hago. tantos estudios. Ajá. Todo lo hago. Yo vivo cerca del mar, soy bendecida. Yo digo, Dios, me has bendecido. Ujú. Esto lo soñaba yo, te lo juro. Hace 2, 3 años atrás vivía en una zona súper alejada de la playa, del mar. Y yo le pedí a Dios estar muy cerca del mar y lo logré. O sea, este es uno de mis sueños, lo estoy cumpliendo y lo vivo todos los días. Camino, literal son 5 minutos para llegar al mar. Estoy en contacto con el mar, me expongo al sol unos minutos. Interactúo con el perrito y ya regreso a mi casa. Ahí al regresar a mi casa, y es que ya sí reviso el teléfono, me baño, me alisto y me voy al gimnasio. Esto también es parte de lo que siento que necesitamos todos. No lo necesito yo, lo necesitamos todos. Hacer ejercicio no es que, para ir a sentirme bien y que mi figura se encuentre mejor y Es la casi gente más diga, oh, qué mental buena que está. físico. Ujú. No. Para mí, hacer ejercicio es parte de conseguir los niveles de serotonina Ujú. diarios que para mí son fundamentales. Naturalmente. Naturalmente. O sea, es el mejor antidepresivo que hay. No existe mejor antidepresivo Sí. que hacer ejercicio. De acuerdo. Entonces, hago ejercicio, es increíble, es como meter un shot de felicidad y vámonos. Y salgo con una energía, una felicidad, unas ganas de vivir increíble. Entonces, voy y termino de hacer mi ejercicio, que lo disfruto. Eso es otra cosa, que cuando nosotros hacemos ejercicio deberíamos estar enfocados solamente en hacer ejercicio. Yo pongo mi playlist que me encanta, amo el reggaetón para hacer ejercicio, Ujú. aquí entre nos, y me dedico solamente a esa hora para mí, que considero que es fundamental. Y ahí sí, empieza mi día, ya pues me ducho, desayuno, yo hago ayunos, ¿ok? Ujú. Hago ayuno de aproximadamente de 12 a 14 horas diarias. Entonces ya finalmente cuando termino el entrenamiento es que como y luego empiezo mi día, ¿sí? Voy a la oficina y para quienes no lo saben, yo me dedico todos los días a analizar cuáles son las posibilidades o cuáles son las opciones de mejor inversión para nuestros clientes, ¿sí? Nosotros manejamos proyectos de inversión y estos proyectos de inversión obviamente cada uno tiene sus características, pero siempre estoy buscando o analizando cuáles son las maneras de poder obtener mejor rentabilidad y mayor revalorización a largo plazo. Claro, imagino también depende del cliente, pues tienes proyectos diferentes de gustos, ¿verdad? Totalmente. Y tratamos de adaptarnos lo mejor posible a los intereses del cliente, Ujú. pero siempre sí o sí, ellos, su principal motor de invertir es obtener mayor ganancia a largo plazo. Entonces yo les digo, hey, no seamos tan pasionales. Vamos a tratar de hacer una inversión inteligente. Me gusta eso que has dicho, la verdad. El juntar la emoción con la inversión, a veces hay que tener cuidado. Sí, Porque la inversión tiene que ser algo objetivo, no subjetivo. La exacto. inversión va por números, la inversión va por seguir la opinión de un experto, de confiar en un experto. Y cuanto más objetivo y no emocional eres, mejores decisiones tomas. Algo que yo he aprendido durante los últimos años y en un deal que yo trabajé hace poquito fue el hecho de que cuando sientes que estás tomando una decisión emocional o que tu ego está actuando en un trato, date 24 horas, date 12 horas. No firmes el contrato. Piénsalo. Cuando te hacen una oferta, no la cojas en el momento. Date un tiempo, date unas horas, no dejes que la emoción juegue contigo. Duérmelo, consulta con la almohada, cuando te levantes, si esa decisión es la que quieres hacer, hazla. Me encanta. Y yo he aprendido a las duras porque he cometido errores. He cometido errores por decisiones emocionales que te pones muy excitado porque es una muy buena oferta y te gusta mucho, pero quizás no analizaste todo lo que tienes que analizar antes de tomar la decisión. Con lo cual, lo que decías de pasión es muy interesante y es algo en inversión que he aprendido durante 260 millones en transacciones, que es muy importante el darte tiempo y muchas veces la decisión que tú quieres tomar a los 5 minutos de recibir una oferta o una proposición es muy diferente
a la decisión que tú tomarías dentro de 24 horas. Totalmente de acuerdo contigo. Justo antes de que llegáramos aquí al podcast, estaba hablando con un cliente que me dice, yo quiero tener un departamento en la ciudad de Miami con la mejor vista de la vida. Y yo le pregunto, una pregunta, ¿cuántos días vas a pasar tú en Miami y disfrutar de esta vista? Ajá. Lo pensó como unos 10 segundos, se quedó callado y me dijo, bueno, probablemente vaya una vez al año, quizás 2, y entre esos días que pueda pasar allá, quizás 3 o 4 días esté allá. Ya. Entonces, ¿qué tan importante es tener una vista al mar? Si tu objetivo es invertir, ¿verdad? Claro, si tu objetivo es invertir. Entonces, como que aterrizas la idea y dices, oh, es verdad, Patricia me está dando un punto de vista diferente. Y ese es nuestro trabajo en realidad. Claro. Como brokers, como advisors de finanzas y de inversión, al fin y al cabo, lo que quieres no es decir lo que tienes que hacer, sino dar 5 opciones diferentes, darte perspectivas diferentes y que el cliente elija cuál es la opción que más se aplica a su tipo de inversión. Exactamente. ¿Cuál es su propósito? Siempre les digo, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué lo quieres? Y ahí cambia mucho la situación, el panorama. Y creo que también esto es parte de la confianza que ellos van generando hacia nosotros, porque no hay manera de que tú puedas invertir si no tienes la confianza. Y yo creo que hablando de confianza, cuando yo, por ejemplo, algo que trabajo con mi equipo, y imagino que tú harás lo mismo, para conseguir buenos clientes, tienes que ser muy honesto y tienes que inspirar confianza. Y esas 2 cosas se hacen haciendo las cosas que dices y tratando de siempre mostrar al cliente que tú tienes todas las opciones de una forma objetiva. Dar todas las opciones que tú tienes, dar tu opinión sincera y dejar que el cliente evalúe todas las opciones que tengan para que luego decidan. Porque al fin y al cabo, nuestro trabajo como brokers, si a mí me preguntan, ¿tú qué harías? Yo se lo digo. Pero si a mí me preguntan cuáles son las opciones, tu objetivo es darle todas las opciones que hay para que ellos tomen la decisión correcta. Y hay muchas veces que como brokers, como personas que están en ventas, te llevan demasiado en una dirección sin ellos haberte preguntado. Y tu objetivo, más que hagan lo que tú quieres, es ofrecer el mejor servicio para que ellos tomen la decisión más educada posible en ese tipo de inversión. Tú lo has dicho, la opción más educada posible, basado en un buen trabajo analítico que como profesional debes hacer, partiendo más del interés y de qué es lo que realmente le conviene al cliente. Y eso que has dicho de conviene al cliente, no, eso no te va... Si tú miras la cantidad de dinero como haciendo ventas que tú vas a hacer, yo no me fijo en hacer una venta, me fijo en... Y si este cliente, yo trabajo bien con él, es posible que en 10 años me refiera a 2 personas y diga, mira, Guillermo, en vez de tratar de cogerme a este apartamento, a esta propiedad industrial que hubiera hecho más dinero, me aconsejó, me dio todas las opciones y al final tomé una decisión que no hizo tanto dinero, pero fue la decisión correcta. Con lo cual, si tú haces eso durante muchas veces y siempre haces lo correcto, al final, ¿qué es lo que pasa? Tienes muchos clientes, tienes mucho negocio. Ajá, 100%. Es un verdadero boomerang. Todo lo que tú haces de verdad sí tiene consecuencias. Boomerang, nunca había escuchado esa... La teoría del boomerang. Esa experiencia, ajá. Sí, y es que todo lo que tú haces, básicamente lo que quiere decir es que cualquier acción que tú desarrolles, bien o mal, sí tiene consecuencias. Sí tenemos que ser muy vigilantes, muy éticos, muy profesionales, y parte de eso está la sinceridad, la honestidad. Bueno, déjame terminar entonces con respecto a mis hábitos, porque creo que es importante al finalizar el día, después de pasar todo el día revisando cuáles son las mejores opciones para el cliente o los clientes o los inversionistas. Al final del día lo que hago es dedicar tiempo, aunque sea media hora, de leer. Leer, así sea libros de autoayuda, así sea de finanzas, así sea de real estate, todo lo que permita que yo pueda capacitarme todos los días. Es necesario tomarse eso, media hora, 45 minutos, que te pones a ver, no es mucho tiempo. Lo hago y obviamente me permite sentirme también mucho más segura, me siento mejor a la hora de hablar con mis clientes, con los inversores, con mucha más propiedad, porque cada día estoy alimentando mi intelecto, estoy alimentando mis capacidades y mis habilidades para poder ser
la mejor o tratar de ser la mejor en tanto a nivel profesional como humano, porque yo siento que esto también se ha perdido, o sea, se aplica a todo, la verdad. dinero, éxito, pero como humanos, ¿cómo somos? Sí, ¿Cuánta sí. empatía generamos con las personas con las cuales nos rodeamos? Y Sí. también el éxito está muy relacionado con esto. El hecho de que tú seas una persona empática, que caigas bien a la gente y que un cliente quiera pasar tiempo contigo, muchas veces determina el que consigas la venta o que no consigas la venta. Ay, Porque te tengo que preguntar algo por en muy bueno serio. que seas, por muy bueno que Ajá. seas, si tú le caes mal a alguien Ajá. y no eres una persona que encajas, no te van a comprar, no van a querer trabajar contigo. Al fin y al cabo, el tiempo que tenemos es limitado. Eso Y si cuando una venta trabajas, depende de cuán bien tú le caigas a una persona. eso influye, 100%. Si Sí. yo tengo que elegir una persona con la que trabajar 20 horas en mi vida, y yo soy una persona que tengo 30 millones de net worth, a mí no me interesa hacer un deal 2% mejor, 2% peor. Igual me interesa trabajar con la persona que tengo afinidad Sí. y con la persona que me siento mejor. Porque al fin y al cabo el trabajo es vida, con lo cual tienes que Claro. trabajar con gente que te Claro. cae bien. Así es. Y eso es algo que así. yo he aprendido, la verdad. Totalmente, es así. Hay muchas personas que no lo entienden. Dice, yo lo que voy es ayudar al cliente a cerrar una venta. No, tú no estás haciendo eso. Tú estás haciendo muchas cosas más. Tú te estás convirtiendo en aliado. Eres el aliado de esa persona, de ese inversor. Correcto. Tú eres el amigo. Tú eres el confidente. A mí me ha pasado... Me gusta ese confidente. Claro, es que a mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que yo he tenido inversores que me cuentan su vida entera. Pati, Ajá, que no sí, sabes, sí. me estoy divorciando. Y no, o sea, imagínate, Y ¿cómo podemos terapeuta, habrá hacer? sido psicóloga. Bueno, yo tengo la licencia de psicólogo, o Ah, sea, ¿de yo verdad? de por sí, yo obtuve mi licencia como psicopedagoga y como psicólogo aquí en los Estados Unidos. Entonces yo digo, no, imagínate, yo ejerzo de todas las maneras, como real estate, agent, como psicólogo, como amiga. O sea, en verdad te vuelves un aliado, un compañero, un confidente, incluso en todo desde el punto de vista financiero, tienes que facultarte muy bien para poder orientarlo. O sea, son tantas cosas que están involucradas, pero definitivamente el aspecto emocional es un punto clave Muy importante. para poder cerrar una venta. Quiero preguntarte, y para ir cerrando, ¿cuáles son tus hábitos para poder obtener el éxito que tienes ahora? ¿Cómo lograste esos 250 millones en cierres, en ventas? ¿Haciendo qué? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cuáles son los hábitos de una persona exitosa para llegar a donde tú llegaste? Pues yo creo que el hábito más importante, en mi opinión, es el tratar de dar tu 100% todos los días de lo que tú tengas. Y me explico. Si un día yo tengo un 25% de energía y doy un 25%, yo estoy muy orgulloso de mí. Si un día yo tengo un 100% y doy el 100%, estoy muy orgulloso de mí. Pero si un día yo tengo el 70% y te doy solo el 20%, no estoy dando todo lo que tengo. Con lo cual, el trabajo en sales, el trabajo en negocios, es de ser constante durante un periodo muy largo de tiempo en el que todos los días tratas de dar todo lo mejor que ti. Lo segundo, rodéate de buenas personas. Rodéate de personas que estén en posiciones que tú quieres estar en el futuro. Yo cuando empecé mi carrera me relacionaba mucho con gente muy mayor. Y yo preguntaba. Tenían 50, 60 años, tenían empresas. Y oye, ¿cómo haces esto? ¿Y cómo hiciste esto? ¿Y cómo hiciste esto? Y preguntas y preguntas. Y coges información, coges información. Leer. Me gusta mucho leer. Leo más de un libro al mes. Muchas biografías muy buenas. Por ejemplo, Shoe Dog, del creador de Nike. Es una historia súper inspiradora, súper divertida. Os la recomiendo. Muchísimos libros que inspiran mucho y que aprendes mucho. La lectura tiene muchísima sabiduría de gente muy, muy exitosa que al final de su carrera te están compartiendo los secretos. Y por $20 puedes entender los secretos de personas muy exitosas. Lo recomiendo mucho. Lo siguiente, el tratar de entender cuál es tu skill set. ¿Quién eres tú? ¿Qué se te da bien? ¿A qué te puedes dedicar? ¿Y cuáles son tus cualidades? ¿Y dónde lo puedes aplicar? ¿Qué trabajo se aplica mejor a las cualidades que tú tienes? Si yo soy una persona habladora, se me van a dar bien las ventas. Si yo soy una persona muy introvertida y que se me van bien los números, voy a ser un buen contable. Si yo soy una persona que me gustan mucho los videojuegos, igual se me va bien la tecnología. Si soy una persona que me gusta mucho el ordenador y el hacer coding, igual me interesa la inteligencia artificial.
Tienes que entender quién eres tú y qué cualidades se aplican al trabajo que tú quieres trabajar. Lo siguiente, trata de trabajar durante mucho tiempo en ese proyecto. No me empieces un proyecto y en 3 meses esperes ser exitoso. Yo estuve 20 meses sin hacer dinero, para nada. Mis propios padres me decían, Guillermo, trabajas mucho pero no haces dinero. Hay que cambiar. Y dije, no, yo voy a seguir hasta que lo consiga, porque estoy convencido que si sigo y trabajo duro, voy a poder conseguir ser exitoso. Y lo conseguí, pero esa convicción y el hecho que lo hice durante muchos años. Y luego, volviendo un poquito a los hábitos, yo, por ejemplo, a día de hoy, cuando me levanto, lo primero que hago es que me meto en un cold plunge. Yo tengo un cold plunge en mi balcón. Lo primero que hago, me meto, es agua helada, me pego un shock, me despierta, me levanto y de repente ya me levanté. En menos de un minuto, es como un shock. Quita el sueño. Se te quita el sueño, ya. ¿Cuántos minutos Listo. entra el cold plunge? No, por la mañana 30 segundos. Ok. Me meto a la cabeza, aguanto 15 segundos Yo muero abajo. del susto. Ajá. Pero te despiertas, es buenísimo. Yo sé. Me despierto Amo así, el cold plunge. en un momento. Lo siguiente, entrenar, gimnasio. De hace 2 años cambié mi rutina de por la tarde por la mañana. Hay muchos estudios que demuestran la serotonina que tú sacas, el cómo te sientes y el entrenar por la mañana y el saber que te levantaste, hiciste tu cama, te metiste en el cold plunge, hiciste el ejercicio, ya tienes 3, 4, 5 victorias antes de empezar a trabajar. Con lo cual te sientes orgulloso de ti mismo y eso te va a ayudar a tener confianza y energía para poder ir a por tu día. Con lo cual entrenar por la mañana creo que es muy beneficioso y aparte el ejercicio es muy bueno. Sí. Y luego, una vez que trabajas, pues tratar de todos los días aprender cosas nuevas. Me gusta, me encantan esos consejos y yo sé que muchos de esos tips me va a quedar con la idea. El libro que tengo que leer, que ya tengo pendiente, que nos recomendaste, me gusta muchísimo y justo dejándoles información para aquellas personas que quizá no han podido ver alguno de nuestros episodios o simplemente quieren ver más episodios como estos que les inspira y que les permite multiplicar sus vidas y sus oportunidades. Entonces vayan ya y suscríbanse para que puedan ver muchísimo más. Otra cosa que te tengo que agradecer muchísimo porque definitivamente estos espacios son muy valiosos. Sé que la comunidad que nos está viendo tiene hambre de saber mucho más y estoy segura que te voy a volver a invitar. Gracias, Guillermo, por esta oportunidad. Gracias a ti, Patricia. Te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. Para una próxima oportunidad, nos vemos en el próximo episodio de Patricia Multiplica.